Intertulia. Interpolítica. Pablo García. Enseguida abrimos la mesa a la tertulia, pero antes toca hacer un repaso de la actualidad. Estás escuchando Intertulia, el podcast de Interpolítica. Queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez. Tenemos una noticia de última hora. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. Intertulia. De todo esto y más hablamos hoy con mi gran amigo, al menos de momento, Pablo Amorín. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? Ya cuarto episodio de Intertulia y bueno, nos embarcamos en un nuevo camino, algo que no habíamos tocado hasta ahora y explícanoslo tú. Bueno, pues hablamos hoy también con nuestra invitada. Es doctora en Derecho, cuyas investigaciones han recibido premios como el Extraordinario Doctorado o el Rosario Valpuesta. Julia Merman, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, vamos a tratar hoy varios temas jurídicos en el que quizá, aún sabiendo que no sean tus máximas especialidades, sí seguro nos puedes dar ese perfil técnico que a veces necesitamos para poder comprender la actualidad. Y vamos a empezar por el caso Begoña Gómez, que hacía referencia a la entradilla que escuchábamos hace un momento. ¿Qué significa que se abran diligencias contra, en este caso, Begoña Gómez, el hermano del presidente Sánchez, o contra cualquier persona? Bueno, buenos días en primer lugar. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast, Pablos. Y aunque ya lo habéis remarcado, quería dejar claro que sí, esto no es mi ámbito de especialización. Yo soy civilista, entonces, bueno, todo lo que diga, por favor, tomadlo quizá con pinzas, que bueno, soy doctora en Derecho, pero no en Derecho penal, procesal. El penal y el procesal son ramas del derecho diferenciadas sobre las que, por ejemplo, el tema de las diligencias es propio de esas ramas. Pero bueno, así muy a grosso modo, ¿qué son eso de las diligencias? Que sí que es una palabra que utilizamos mucho en Derecho. Son el principal vehículo para la introducción de unos hechos en el proceso. Entonces, ¿a qué se refieren unas diligencias? ¿A qué se pueden referir? Ejemplos, pues a un careo, a una declaración de una persona, a pues llevar a cabo pruebas de algún tipo. Es bueno, el inicio formal de unas investigaciones por parte de los órganos judiciales. ¿En qué se diferencia de una imputación, por ejemplo, que alguien esté imputado o que se abran diligencias contra ese sujeto? Bueno, de nuevo es temática procesal, sí. Pero abrir diligencias es como abrir la investigación, ¿no? Y cuando a alguien lo de imputado, de hecho, es un término que ya no se utiliza investigado. Se ha modificado ahí la ley. Entonces, cuando a alguien se le llama para dar una declaración como investigado, es para averiguar si los hechos que conciernen a esa persona, pues pueden ser o no constitutivos de delito. Entonces se le cita como investigado en ese proceso en el que se han pues abierto, incoado, que es otro término jurídico, diligencias. Desde que empezó este caso de investigación a la mujer del presidente, hemos visto ciertas contradicciones o cierta pelea por competencias entre el juez instructor, el juez Peinado aquí en España, y la Fiscalía Europea. Es un debate que nos recuerda también, en cierto modo, luego lo trataremos, a la amnistía, por ejemplo, que se decía si esos juzgados de la justicia europea decidía condenar o no a Carles Puigdemont por terrorismo o decidía imputar algunos delitos.
pero uno de los argumentos era que si el delito se producía en España, se juzgaría en España. Por tanto, ¿a quién corresponde realmente esa competencia para que se resuelva de alguna manera esas contradicciones o esos distintos supuestos entre esa Fiscalía Europea y el juez Peinado? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es un juez, el juez Peinado es un juez instructor, ¿no? Entonces estamos en la primera instancia, que eso lo hemos visto en clase, ¿no? En un procedimiento, pues el juez instructor es el primero al que llegan, ¿no?, unos hechos, que después, según avance el caso, pues podrá ir subiendo a diferentes instancias. Aquí hay una cuestión de competencia, que es quién tiene capacidad, ¿no?, para resolver sobre un determinado tema. Bueno, pues digamos que se ha metido por el medio la Fiscalía Europea porque los fondos sobre los que hay pues esas discrepancias sobre si puede haber o no un delito sobre el uso de esos fondos o cómo se distribuyeron, son fondos europeos. Entonces ahí es cuando tiene algo que decir la Unión Europea y puede recabar el procedimiento para sí. Entonces, si son las instancias europeas las competentes para juzgar este caso, en caso de que haya caso, valga la redundancia, el juez español se tendría que inhibir, ¿vale?, de esa instrucción. Se dilucidará. Supongo que aquí también la controversia es porque no se ha inhibido aún. Creo que lo que dice es que hay dos partes separadas del procedimiento diferentes a esa que todavía quiere pues investigar, ¿no? Decías hace un momento, si hay caso, ¿todavía mantienes que se pueda archivar la causa? Como estamos en fase de instrucción, que en la fase penal hay una primera fase de instrucción y después una fase de enjuiciamiento de lo que sería el juicio oral en caso de que pues se formule una acusación. Sí, en la fase de investigación se investigan unos hechos que pueden dar lugar a que pueda haber una acusación o no. Entonces, si se decidiese finalmente por los órganos judiciales que pues esa investigación no va a dar lugar a algo que sea constitutivo de delito, se archiva, se sobresee la causa. Si no, en caso contrario, pues ya se formula acusación. Bueno, y mismamente el juez Peinado dijo que iba a seguir investigando por el mismo caso. Vamos a seguir con posiblemente el término más jurídico más importante ahora mismo y que más caldente tiene la situación en España, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado bastantes años. ¿Y qué efectos tiene? 6, desde 2018, ¿eh? 6 años, nada más. 6 años, nada menos mucho tiempo. ¿Y qué efectos tiene su caducidad así en primer plano? Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? Ya conocéis, creo que por activa y por pasiva, la Constitución española, ¿no? Que en su artículo 122 establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Entonces, partiendo de ahí, a partir de la Constitución también tenemos una ley, que también la hemos visto en clase, la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, que pues regula, entre otras cuestiones, esta renovación que nos está dando del Consejo. Bueno, otra cuestión antes de entrar en las consecuencias de que no se haya renovado. ¿Cómo está compuesto el Consejo? En teoría son 20 vocales, entre ellos y el presidente, ¿no? Y 6 están propuestos por el Congreso, 6 por el Senado, entre juristas de reconocida competencia, son 6, y entre también de juristas de reconocida competencia son propuestos 6 por el Senado. Bueno, creo que me estoy liando, perdonad. Un momento. Sí, habíamos quedado en eso, en que se dividen, digamos, ese reparto de vocales entre el Congreso y el Senado. Es necesaria una gran mayoría, 3/5 de ambas cámaras, para poder designar vocales. Las consecuencias, vamos ya, el grano, de que lleve 6 años en funciones. Bueno, primero que
de los 20 actualmente, bueno, esto puede que no esté del todo actualizado, son datos creo que de marzo de este año. Ahora mismo están 16 porque ha habido 2 dimisiones, un fallecimiento y 2 jubilaciones. Además, no se han podido seguir nombrando cargos discrecionales en el resto de tribunales que los tiene que nombrar el Consejo. Actualmente, por lo menos, bueno, datos de febrero-marzo, hay 90 y pico vacantes judiciales sin cubrir. Del Tribunal Supremo se estima que un 30% de los cargos del Tribunal Supremo en sus 5 salas están sin cubrir. ¿Eso qué significa? Que falta el quórum suficiente muchas veces para formar sala, para dictar sentencias, que los jueces tienen que, por ejemplo, los del Tribunal Supremo, asumir mucha más carga de la que deberían, que cuando se vaya, ojalá en un futuro próximo, a renovar, se va a hacer muy de golpe, y eso no es bueno para ninguna institución porque tiene que ser siempre algo progresivo, ¿no? Que el que se incorpore pues vaya viendo cómo se organizan, cómo se... Lo comparamos a veces también con esa salida y entrada de presidentes, ¿no? Que sea una transición ordenada y tranquila, ¿no? Bueno, pues efectivamente vemos ese golpe y esa acumulación de trabajo. Y ya, pues por ejemplo, otra de las consecuencias es que también hay presidencias de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia que están sin cubrir y que tienen pues todos los cargos prorrogados y, bueno, que es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Lo escuchábamos también en la entradilla como era la voz de Carlos Lesmes cuando decide dimitir como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Hoy preside Guilarte, el magistrado Guilarte, y sabemos también por esas clases que nos mencionabas antes que el presidente del Consejo General coincide con el del Supremo. Hoy no. Hoy sabemos que, por ejemplo, el presidente Guilarte del Consejo General del Poder Judicial no es el mismo que el presidente del Supremo, que es Castán, si no recuerdo mal. Entonces vemos como efectivamente ese borrón y esa bola de nieve que hacía referencia hace un momento, pues cada vez parece hacerse más grande. Sí. Sí, bueno, que no coincidan quizá no es la consecuencia más grave en este momento, que sean diferentes el presidente del Tribunal Supremo que el del Consejo, pero bueno, que sí, pero, que está todo pero vemos la dificultad que supone y los problemas que puede dar también a nivel procesal, que sean unos u otros. Ahora parece que sí, que hay ese acercamiento que hasta ahora necesitábamos entre los dos grandes partidos que concentran la mayor parte de los diputados y senadores en ambas cámaras, el Partido Socialista y el Partido Popular. Parece que ahora parecen sí estar de acuerdo en empezar a querer renovar y en retomar las negociaciones entre ultimátum sí, pero eso es, entre amenazas y... Bueno, parece sí estar de acuerdo para volver a iniciar el proceso. ¿Por qué ahora tanta prisa? Es complicado. Es una cuestión importante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hasta ahora? Es decir, ¿por qué hemos estado 6 años más o menos callados y ahora de repente nos entra y sin el más o menos todo el interés en renovar el CGPJ? Sí. Yo, porque ahora no lo sé. Yo creo que los políticos tienen razones ocultas o no ocultas o que yo desconozco para que les entre la prisa. De todas formas, sí que es algo que, por lo menos los que nos dedicamos a esto, los juristas, cada mes tenemos en la palestra. O sea, que son tantas las consecuencias de que no se haya renovado que, vamos, incluso, mira, os diré una cuestión personal. Cuando yo defendí la tesis, la presidenta de mi tribunal de tesis fue Encarna Roca Trías, que en el año 2020 seguía de vicepresidenta del Tribunal Constitucional por este mandato caducado, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, que para mí fue maravilloso, o sea, qué bien, pero claro. Sí, que ahora mismo, hablando del Constitucional, justo, recientemente hemos visto que el Tribunal Constitucional ha fallado, ¿no? En contra del Supremo. En el caso, ¿qué caso era? Sí, queremos recordar que en las últimas horas la que fuera ministra, creo recordar, bueno, andaluza en cualquier caso, parecía haber archivado la causa por la que podría ser imputada por los casos ERE de Andalucía que adjudicaba el Tribunal Supremo, y el Constitucional ha decidido digamos de alguna forma desatascar y por tanto cesar ese procedimiento que había impuesto el Supremo por considerar que no se podía citar como ilegal o que no tenía competencias para ilegalizar algo así.
Vale, no estoy enterada de esta última noticia, Sí, entonces... la actualidad sí. sí, bueno, dejamos a la reflexión, ese piso de competencias, de nuevo, entre el Constitucional y el Supremo. Que haya tanta competencia entre dos órganos que tendrían que apoyarse, ¿no? En este caso, ambos, sumado a esta caducidad, a los jueces, a los juristas, a los abogados, esto es que me parece algo que... Aunque quepa recordar que el Constitucional está fuera de ese órgano de jerarquía del CGPJ, pero bueno, aún así seguimos hablando de una organización, un organismo público, judicial, y por tanto que merece cierto respeto, al menos al tratamiento con el ciudadano, ¿no? Y que por tanto veamos en ellos que dedican más en pisarse los talones y en, oiga, esto es competencia suya, es competencia mía, quizá sí merece ese descrédito o sí se percibe con ese descrédito por parte de la ciudadanía muchas veces cuando hablamos de esa degeneración o fragilidad de las instituciones. Oiga, si las instituciones se degeneran a sí mismas, así también resulta difícil para el propio ciudadano tener ese respeto que, insisto, todas merecen. Se degeneran también por el paso de los años, y los años en exceso en este caso que están pasando con estas instituciones pues a nivel jurídico. Y ya si pasan caducados, peor todavía. Bueno, lo que está claro es que hay un problema de politización de los órganos, que no que ese es el muy motivo. bueno. ¿Por qué no se renueva? Oiga, porque aquí estamos en un tira y afloja de que usted coloque a sus magistrados que yo coloco a los míos. Oiga, de verdad. Y yo creo que por eso es la prisa, por lo que está diciendo Julia, de la politización. Yo creo que ahora viene bien, porque bueno, se ha juntado con el ultimátum del Banco de España, las diferentes administraciones que ahora mismo se está dando el ultimátum. Yo creo que es mucho politización esta prisa que se está corriendo ahora por este órgano. Una de las propuestas que se puso encima de la mesa en su día y que de alguna manera parece hoy todavía presente, aunque ya con menos relevancia, es la de que los jueces eligiesen a los propios jueces, o incluso la del actual presidente, que es por sorteo. Sí, bueno. ¿No? Que se sorteen los cargos magistrados y que se renueve así el Poder Judicial. ¿Cómo vemos esa propuesta? ¿Es real que los jueces puedan elegir a los propios jueces? A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Y lo cierto es que en la Unión Europea no tenemos un sistema ni único para todos los países. O sea, tampoco se han dictado normas que digan, pues debería de ser mejor que todos los jueces eligiesen a los jueces en el Consejo que los regule, ¿no? O que sean el Congreso, el Senado, bueno, las cámaras parlamentarias quien lo haga. Como digo, no sé si os suena lo de la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo que sí que ha emitido algún estudio en el que se ha dicho, bueno, pues que todo tiene sus pros y sus contras, pero que en definitiva lo que hay que garantizar es la independencia de los jueces, de cada uno de ellos, que eso es algo además intrínseco a la función judicial, que se garantice su independencia. Entonces, en esta comisión se habla de 4 elementos para la independencia judicial. La forma en que se produce la designación o el nombramiento de los jueces, es cierto, pero esa es una de ellas. El periodo para ejercer las funciones, que en este caso es cierto, está caducado el de muchos de ellos. La existencia de garantías contra presiones externas, incluyendo, por ejemplo, presiones presupuestarias, y si la judicatura es percibida como independiente e imparcial. Entonces, dicen que ¿riesgos de que sean los parlamentos los que elijan a los jueces? Pues sí, la politización. Claro. ¿Riesgos de que sean los propios magistrados los que elijan a la totalidad de los miembros del Consejo? Intereses personales, amiguismos. Por lo tanto, bueno, quizá un sistema más mixto, no lo sé, en Italia sí que son mayoría los miembros que son elegidos por jueces. En Alemania se carece de un órgano de gobierno del Poder Judicial. En Francia, 8 miembros, no jueces, son designados por el Poder Político. Bueno, no sé, ningún sistema es el ideal, pero lo que está claro es que se tiene que renovar. Algo hay que hacer, sea como sea, pero hay que hacer. Sin conocimiento mucho de causa, la independencia es lo que no tenemos, por ejemplo, los jueces de Estados Unidos, ¿no? Que todos pues están más o menos reglamentados a
Sí, bueno, hablamos de sistemas distintos, Sí, es el pero sistema bueno. presidencialista, allí lo designa el presidente una vez que fallece el cargo anterior, y ahí sí, ya determina si el presidente republicano, si es demócrata, Efectivamente. ya garantiza una mayoría. Donald Trump lo dejó todo bien y Sí. suficientemente atado para tener un colchón suficiente en el tribunal y en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Veremos en noviembre qué pasa. Tuvo suerte, o sea, lo dejó atado, pero por casualidad, Sí, sí, porque sí, claro. fallecieron o se jubilaron justo en su mandato, claro. Igualmente esos amiguismos en los que estábamos diciendo podemos caer y eso es realmente un peligro, ¿no? Bueno, como digo, ningún sistema es el ideal. Entonces, dejarlo solo en manos de los jueces quizá tampoco sea lo adecuado. Dejarlo solo en manos del Parlamento, pues quizá tampoco. Mejor un consenso. Sí, No- yo no tampoco es fácil, sé la, por increíble la que parezca. solución. Tampoco Increíble tampoco vamos a debatir asuntos de Estado aquí en un podcast, pero Sí. bueno, lo intentaremos. Si el Sí. presidente Sánchez y el presidente Feijóo nos están escuchando, oigan, siéntense a hablar. Sí. Se tendrían Prueben, que elegir nosotros en ponemos café. función de su mérito y capacidad y punto, sin Sí. función de ideologías. No lo sé, no todos los jueces tampoco, además, y magistradas muestran claramente la ideología sí. que tienen. Dependiendo del caso, pues decidirán de la manera que crean que es más justa y más de acuerdo con la ley. Me interesa eso porque yo no tengo mucho conocimiento. ¿Cómo se saben los méritos mismos de un juez, en este caso, por ejemplo? O sea, Bueno, hay muchísimos tipos de méritos diferentes que se valoran, pues, pero ahí tampoco puedo entrar yo porque la verdad en un proceso selectivo tampoco me los he claro. estudiado. Pero son multitud los méritos que se pueden evaluar, incluso desde dar clase, desde impartir conferencias o dar clase también podría ser. Pero bueno, ahí no me voy a meter porque no sé. Nombramos hace un momento el informe de la Comisión de Venecia como órgano consultivo. Y la Comisión de Venecia, la actualidad que rige la Comisión de Venecia es, por ejemplo, ese informe y ese borrador que propuso sobre la ley de amnistía, en el que no se había pronunciado si era constitucional o no, aunque el gobierno había reinterpretado las palabras de que sí la declaraba perfectamente legal y constitucional, aunque, como es habitual, el órgano no se había personado y no se había pronunciado sobre la constitucionalidad o no del texto jurídico. Estamos en un momento, ya pasada esa página y pasada esa pantalla, en el que el fiscal general, García Ortiz, acaba de mandar amnistiar ese delito de malversación por imperativo, en el que además esta madrugada hemos conocido que en unos mensajes de texto enviados a la... Bueno, por comparar, ¿no?, a la magistrada sobre el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, perdón, sobre la pareja. La pareja, el hermano ya está archivado. Sí, es que sí. esto avanza a un nivel que es imposible casi seguir el día a Voy a día. decir a la hora que me llegó el mensaje. Bueno, pues puedes decirlo, está a las 4:30. Bueno, en todo caso, vemos cómo efectivamente el fiscal general parece estar más en sintonía con lo que dice el gobierno que con lo que dice la mayoría de personajes jurídicos o que siguen la doctrina de lo más judicial, ¿no? Y hemos visto cómo efectivamente esa imperativa legal de amnistiar también la malversación se contradice con muchas otras de las opiniones o del criterio de otras personas jurídicas. Sí, ya obviando el hecho de la Constitución, de si es constitucional o no, porque yo no tengo dicho conocimiento para juzgar, porque ya unos juzgan, los otros también. Solo alguien tiene Sí. que ser constitucional. Efectivamente. Todo aquel que diga otra cosa, bueno, sería una opinión, Claro. pero criterio... Opiniones, no voy aquí a dar mi opinión porque ya es algo que no interesa y no incumbe. A mí me gustaría centrarme sobre la noticia del día de hoy, ¿no? La de los mensajes. Los mensajes es algo muy, muy importante porque a la presidenta, ¿no? A la presidenta de la Asamblea es de Madrid. O sea, me he liado. A la magistrada, a la jueza. A la magistrada bueno, Sí, ya se me ha entendido. Me La acaba de dar actualidad, un cúmulo de tal. Es la actualidad. Pues es esos mensajes que decían de que tenían que publicarlo ya porque si no se la adelantaban. ¿Quién se la adelantaba? ¿Quién se la adelantaba? Ese es el problema de quién se la adelantaba, que es una guerra política, una carrera de caballos. No sé, es un poco extraño del que se nos adelanta. Tenemos que decirlo antes, como si fuera una exclusiva de un medio.
Bueno, ¿no? se sabe perfectamente quién se adelantaba Sí. y quién no interesaba que adelantase. Lo que pasa es que, claro, sí, efectivamente, Sí, es un hecho aún porque- siendo muy prudente, ¿eh? Aún Sí. siendo muy prudente y aún siendo un mensaje de texto que en principio están cifrados, aunque luego no quita que se filtren, Sí. como hemos visto, por ejemplo, también con ese jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, llamando idiotas, bueno, en fin, a una periodista del diario.es. diario. Es decir, que vemos no muy poco recurrentemente que efectivamente a veces esas metidas de pata que parece que están bajo impunidad, al final salen a la luz y desde luego quedan al descubierto para la ciudadanía. Sobre ellas es sobre las que tendremos que tomar nuestras decisiones y ser críticos cada uno con lo que estamos viendo. Se hablaba igualmente de... hoy por la mañana en Onda Cero yo lo estaba escuchando y se hablaba mucho de este tema de los mensajes, de que podría incurrirse ya en otro delito, otras diferencias, y yo ya... Incluso de revelación de secretos. Sí, sí. Decía Eso, algún medio bueno, sí. esta madrugada, nada más salir la noticia, ¿no?, de los mensajes. Es que al final estamos en la guerra esa de el Partido Popular defiende la inocencia de la pareja de Ayuso y el Partido Socialista defiende la inocencia de la mujer del presidente del gobierno y Y hasta sí, ahí. y hasta ahí. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Cerramos melón. Esa carrera. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Correcto. Y vamos a hacer el último matiz, ya de nuevo con nuestra técnica en aspectos jurídicos, que es esa ley de medios que está ahora mismo en Europa y que, bueno, se plantea también en España, que el presidente la ha presentado como esa batería de propuestas democráticas, ¿no?, del gobierno. ¿En qué consiste esa ley de medios que se espera también en España? Bien, pues Aunque sea lo ese primero reglamento que europeo. tengo que decir, sí, aunque se llama ley de medios, que también ha pasado con la ley de inteligencia artificial, que se llama así, realmente son reglamentos. Es un reglamento de la Unión Europea y que, por tanto, al ser un reglamento, que esto también lo hemos visto en clase, es directamente aplicable. No necesitamos ningún otro acto normativo en España para que podamos alegar ese reglamento. Se aplica de forma directa en España. Podemos directamente decir, pues, en aplicación del artículo tal de este reglamento. ¿Y una transposición? Se puede, aún así... No, la transposición es para las directivas, por ejemplo. Las directivas de la Unión Europea sí que obligatoriamente se tienen que transponer en el plazo que digan, 2-3 años. Pero los reglamentos no hay necesidad de transponerlos. Sí que es cierto que se suelen... pues a veces volver como a incluir en alguna ley de nuestro ordenamiento, pero bueno, no habría necesidad, aunque se ha hecho. Con el Reglamento Europeo de Protección de Datos se ha después sacado la Ley Orgánica de Protección de Datos española, siguiendo los postulados del reglamento, tal cual. O sea que se podría extrapolar lo europeo a lo español directamente. Sí, directamente. Extrapolar, sí, esto lo termino. Vale. Aplicar, sí. Aplicar de aplicación Directamente directa, aplicables, digamos. sí. Exacto, directamente aplicable. Muy bien, bueno, pues hasta aquí la parte fácil, ¿eh?, de la conversación. Ahora llega de nuevo tu sección brillante, que estrenamos la semana pasada brillante. con Marta Lois. A ver esta semana qué haces. Vamos allá. Intertulia. Interpolítica. Pablo Morín, adelante. Presentamos de nuevo la sección. Es una sección corta, rápida, fácil. Van a ser preguntas cortas que vas a tener que responder con 1 o 2 palabras. No te voy a meter en un follón. Y bueno, cualquier cosa, si... Bueno, comenzamos y ya me vas diciendo. Marta Lois se negó, de hecho, a contestar a un par de preguntas. Bueno, se negó. Bueno, Evitó de alguna forma, por diplomacia. digamos cada uno que piense lo que quiera, pero... Esto es sorpresa, ¿eh? Todo Sí. lo tengo que decir. Bueno, Venga. vamos a empezar. Si no te hubieras dedicado a lo que haces, ¿qué harías? Sería artista. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Sabrías decirme un personaje de la clase política que sería buen abogado? Bueno, hay muchos que se dedican bueno, que tienen la diplomatura de abogacía, bueno, de derecho. ¿Y sabrías alguno de decirme que crees que pueda ser buen abogado? Pero de los actuales. En general. Alguien de la clase política. Es que buen abogado no lo sé. Pues Que puedo decir, por ejemplo, alguien que ha fallecido y que me gustaba mucho cómo hablaba y cómo defendía sus posturas, ¿vale? Una persona que Rubalcaba. Era de los Sé que no era abogado, era químico, pero Era de si hubiese los- sido abogado, yo creo que defendería bien
las cosas. Era de los que más juego daban en su etapa en el Congreso. Era... Incluso expresidentes, como por ejemplo Rajoy, dice que uno de los que echa de menos es precisamente Rubalcaba. Correcto. Por tanto, deja mucho que reflexionar esa cuestión. ¿Hay alguno de la clase política que pudiera ser juez? Hay muchos que les gusta juzgar, pero ¿hay alguno que podría ser juez? Bueno, Manuela Carmena es magistrada, ahora ya se ha jubilado, pero me consta porque además vino a la Facultad de Derecho, que para mí era buena juez. Vale. Si alguno hiciese las sentencias que hace habitualmente en los juzgados, igual que hace en Congreso, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vaya magistrado se está perdiendo nuestro país. Bueno. Siempre tiene un romanticismo, una mística el hecho de la abogacía. ¿Qué te inspiró a ser abogada? Bueno, abogada soy por título y por máster, pero sí que es cierto que nunca he ejercido como tal. ¿Qué me llevó a estudiar Derecho? Que supongo sabéis que yo vengo de periodismo, que me cambié. Bueno, primero fueron 2 profesoras que me dieron aquí clase de Derecho, que me gustó mucho la visión que me dieron, Maripaz García Rubio y Marta Otero Crespo. Y después, pues esa capacidad que hay desde el Derecho de poder interpretar las normas, poder ver lo que está regulado, cómo está regulado y lo que se puede mejorar, sobre todo. Me gusta la investigación, aunque también me gusta daros clase, pero me gusta mucho pues comparar diferentes normas y ver qué se puede mejorar de ellas. Bueno, como haría Fernando Alonso, te me has adelantado a la siguiente pregunta, si te gustaría ejercer en un futuro. Ejercer la abogacía, yo creo que por ahora me quedo en la universidad. Sí. Bueno, no está mal. Esta es muy complicada. Ya, ¿qué sería lo primero que harías si fueras presidenta del Consejo General del Poder Judicial? Poner orden. ¿En qué sentido? No lo sé. Sentar a la gente. No, más que poner orden. Respuesta rápida, ¿eh? No, más que poner orden, obligaría a sentarse a la gente a hablar. A hablar. En una mesa, me da igual si es en formato desayuno, en formato merienda o en qué, pero que hablen. Políticos, magistrados, sí, que negocien. Bueno, muy bien. Amén. ¿Aconsejarías dimitir a Aguilarte? No sé, yo ahí no me meto, es que no sé. No lo sé. Y con dimisiones seguimos. ¿Fue buena decisión la dimisión del SMES? Repito, no me meto, no lo sé. Es que no estoy metida ahí, entonces no sé. Perfecto. Vale, y la última, esta ya es de respuesta libre. ¿Quién te gustaría que fuera él o la próxima invitado o invitada de Intertulia? ¿Alguien que puedes conocer o no puedes conocer? Si te gustaría, puedes decir cualquiera, como si dices... Bueno, pues podéis traer algún compañero o compañera mía de Derecho Penal o de Derecho Procesal que sepa muchísimo más que yo de estos temas. No, bueno, pues a expertos, que ojalá pues podáis contar con expertos de mayor rango que yo, por supuesto, o no sé, pero que sepan del tema. ¿Hay alguien que hayas visto en un podcast que te guste, que te gustaría venir para Intertulia? Que no sé, no lo sé. El fiscal general estuvo en algún podcast así últimamente que recordemos. Pues bueno, no sé. Porque además tú conoces. El fiscal general está. Bueno, es que me coincidió en las prácticas, sí, cuando él estaba aquí en la Fiscalía de Santiago, pero está en Madrid. Nos queda lejos. La semana pasada dijimos a Marta Lois que nos pasara el teléfono de Yolanda Díaz. A mí aún no me ha llegado al WhatsApp. Bueno, pero tengo paciencia para esperar, ¿eh? Sí, no pasa nada. Siempre se espera por una vicepresidenta, por un fiscal general, siempre hay tiempo de esperar. Sí, siempre hay tiempo para todo. Nosotros estamos abiertos a quien quiera venir. Nunca hay problema por eso. Ya siempre lo decimos. Julia Haberman, te agradecemos de verdad que hayas venido hoy, que nos hayas aclarado esas cuestiones técnicas sobre aspectos que están cada día en la calle, que están en la actualidad, que escuchamos en los informativos y que muchas veces decimos, oiga, pero ¿qué significa realmente? Sí. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Por qué no se renueva y qué ocurre con Para mí, un episodio esto? Necesario. La gente no sabe de lo que se está hablando y hoy espero que esté un poco más concienciada y sepa un poco más, tenga más conocimiento de causa. Gracias, Julia, de verdad. Gracias a vosotros.
Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí. El programa de hoy, el capítulo de hoy. Muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante. Nos deja además varios titulares Sí. que debemos analizar luego con calma. Y lo que acabo de decir justo ahora, antes de esta última sintonía, muy necesario. Muy necesario porque al final no sabemos muchas veces de lo que se nos habla, ¿no? Consejo General del Poder Judicial, que ya mismo empezamos con diligencias, que no sabíamos muy bien lo que era, y siempre es necesaria una aclaración. Y si podemos hacerlo de la mano de alguien que sabe más del tema que tú y que yo, Desde luego. entonces pues es un paso adelante, no cabe duda. Bueno, pues nada, ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Correcto. Esto, como siempre, aquí damos información, luego las conclusiones dependen de cada uno. Correcto. Pero seguimos al pie del cañón. Continuamos al pie del cañón. Para la semana más. Para mí, nos mantenemos a nivel alto. Nos mantenemos en un nivel, vamos, envidiable. Sí. Envidiable. Bueno, a ver cómo lo mantenemos, ¿eh? Sí. Queda una semana para pensarlo bien. Seguro que bien. La actualidad manda. Así es que allí donde estén las circunstancias, allí estaremos estamos nosotros. O intentaremos estarlo al menos. Vale. Tenemos capacidad para hacerlo. Correcto. Que se caiga lo que está flojo, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Intertulia. Interpolítica.